¿Usted paga sus impuestos y tiene problemas cuando los tiene que pagar? ¿Particularmente ha tenido alguna dificultad cuando tiene que pagar el agua o el predial? Fíjese que hay ciertos tipos de impuestos que se pagan directamente a la ciudad donde usted vive. En el caso específico, en la Ciudad de México, el agua y el predial son impuestos importantísimos de los que tenemos que pagar cada periodo, cada año. Vamos a platicar qué tiene usted que hacer cuando tiene alguna dificultad en este tema. Vamos a continuar nuestra serie de problemas en materia de justicia administrativa. Bienvenidos a Derechos en Pugna. Pues qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Derechos en Pugna. Vamos a continuar con nuestra serie de temas sobre la justicia administrativa, es decir, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducir nuestras quejas, nuestras inconformidades o actos de injusticia cuando se nos presenta algo en nuestra relación con el gobierno de la Ciudad de México. Hoy, de manera muy particular, vamos a hablar de los impuestos, de los derechos, de las contribuciones, particularmente el agua y el predial, y ahora entenderá usted por qué. Para hablar de este importantísimo tema, tengo el honor de que esté aquí con nosotros el doctor Rubén Minuti Sanata. Él es magistrado de la Quinta Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Rubén, qué gustazo verte, muchas gracias por venir. El gusto es mío, Hugo, muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de darnos a conocer, porque eso nos justifica nuestra existencia, que la gente nos conozca y nos utilice para estos asuntos fiscales y para todos los que entran en nuestra competencia. Entonces estamos a la orden para explicar, para describir, para comentar sobre lo que hacemos. Muchas gracias. En programas anteriores hemos hablado del tribunal en sentido general, hablamos ya también del tema del tránsito y el nuevo reglamento, hablamos del uso del suelo y las construcciones. Hoy la idea es hablar justamente de este importante tema, Rubén, de los derechos, de los impuestos que el habitante de la Ciudad de México está obligado a pagar. En principio yo te preguntaría, ¿qué tanta actividad tiene el tribunal resolviendo, digamos, este tipo de problemas? ¿Qué tantos problemas o de qué dimensión es la problemática que tiene el ciudadano de la Ciudad de México en cuanto a sus impuestos? Es importante, es considerable. Nuestro trabajo abarca en un porcentaje considerable la materia fiscal. De poco más de 13,000 asuntos que conocimos el año pasado, más de 3,000 fueron de materia fiscal. Okay. Es decir, es un porcentaje importante y además es importante para el habitante de la Ciudad de México. Es una cuestión que afecta a su bolsillo y nosotros estamos precisamente para velar por la legalidad de esa imposición y de ese cobro en materia fiscal. Ahora, normalmente, ¿qué tipo de asuntos son los que se presentan? Es decir, ¿son inconformidades con el monto a pagar? Sí, el monto, la forma, los tiempos, todas las cuestiones que rodean a la legalidad de la cuestión fiscal. Ajá. Entonces, sí tiene que ver con una diversidad de cuestiones intrínsecas a la cuestión fiscal. Y entramos a detalle. Te comento algo sobre la estadística. Sí. Los asuntos que más se presentan son aquellos por derechos de agua, derechos por el suministro de agua, ya sea boletas, ahora explicamos la diferencia, sí, y las determinaciones ya a través de un oficio firmado en el que se lleva a cabo una determinación concreta, líquida, etcétera, de lo que es el adeudo concreto de este derecho. Y también tenemos en una proporción importante, en un porcentaje importante, el impuesto predial. El impuesto por propiedad. Es correcto, digamos. Por propiedad inmobiliaria. Inmobiliaria. Correcto, ese es el impuesto predial. Es decir, estamos hablando de un derecho, que es el derecho por el suministro de agua, y de un impuesto, que es el impuesto predial o inmobiliario. Ahora, estos dos impuestos directamente los recauda el gobierno de la Ciudad de México y van a las arcas de la Ciudad de México. Es correcto. Esto, recordemos, el término que utilizas, que es el término coloquial de gobierno, recordemos que se identifica con el Poder Ejecutivo, sí, ¿sí? Aunque de acuerdo con
algunos estudios, el gobierno lo llevan a cabo todos los entes de autoridad, pero estamos hablando aquí exclusivamente del Poder Ejecutivo, al que no pertenecemos nosotros. Sí. Eso es importante que lo sepa la población. El Tribunal Contencioso Administrativo es un ente independiente. Es correcto, somos un órgano autónomo. Porque no forma parte tampoco del Tribunal Superior de Justicia del Tampoco. Distrito Federal. Próximamente, ahora sí, ya finalmente Poder Judicial de la Ciudad de México. Es correcto. No, digo, vamos a ver cómo queda en la Constitución. Exacto. Pero en principio nos regimos por el régimen actual y somos un ente autónomo. Ahora, y entiendo que la reforma del 122 volvió a darle su Sí. lugar autónomo, ¿no? Y Sí. no solo la reforma del 122, sino la reforma global anticorrupción ya le da autonomía. Primero exige ya la obligatoriedad de que cada entidad federativa cuente con un tribunal de justicia administrativa, que Sí. no lo exigía antes, Sí. era optativo. Sí. Afortunadamente ya se establece la obligación y estados como Puebla, por ejemplo, van a verse obligados ya a instituir su tribunal. Bien. Y le da autonomía a estos tribunales, afortunadamente, porque es la única forma de operar de manera eficiente y eficaz siendo autónomos, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia Administrativa va a conocer sobre la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo. Y si formas parte del Poder Ejecutivo, eres juez y parte, lo cual históricamente Claro, ha por demostrado supuesto. su ineficacia, ¿no? Muy bien. Y siempre ha habido, afortunadamente, siempre ha habido una buena relación con el Poder Ejecutivo, ha habido un respeto mutuo, recíproco, y bueno, podemos mejorar en algunos aspectos que podremos mencionar más adelante para efecto de ser más efectivos y contundentes. Ahora, ¿cuál ha sido la posición del tribunal, Rubén, particularmente en el tema del predial? Porque entiendo que el predial ha subido de manera muy considerable. Entiendo que ha habido un intento del gobierno por ajustar el verdadero precio de las propiedades con el valor nominal, una cosa con la que se jugaba mucho antes. Es muy buena tu pregunta y le agradezco, Hugo. Es un tema complejo, Sí. que todos lo sabemos y a pesar de que suene redundante, hay que decirlo porque no es un tema sobre el que se pueda opinar de manera contundente, con sí o con no, en muchos aspectos. Hay que explicarlo. Hay una infinidad de circunstancias que han incidido en este tema. Primero, tú lo sabes, Hugo, que has vivido aquí muchos años. No sé si naciste aquí, supongo que Sí, también. soy de aquí, Somos casi toda mi vida, con pequeñas excepciones de salidas. Igualmente, Exacto. lo comparto contigo. Y la verdad es que si te pones a estudiar históricamente, la población tristemente se acostumbró a no pagar ciertas... nos acostumbramos, la verdad es que se hizo una costumbre de pagar muy poco o no pagar. Predial, agua, etcétera. Llegaba muy bajo, no había actualización, En general, los etcétera. servicios, ¿no? Todos. En general, la población Sí. se acostumbró a pagar 100 pesos de agua, o 50 o 200, o de predial igual. Que hablar ya 300. de la luz y todo lo que ha Y pasado con la luz. entonces Exacto. las autoridades empezaron a... Además, tú sabes la historia del Distrito Federal, era un departamento Exacto. administrativo administrado por la Federación, etcétera. Después se fue gradualmente independizando, etcétera, etcétera. Y obviamente fue viendo por sus propias finanzas, se dieron cuenta que había que actualizar, había realmente que crear un banco de datos, un registro auténtico de contribuyentes, etcétera, y a empezar a cobrar impuestos, las contribuciones y los Valores derechos, reales, etcétera, digamos. valores reales. Exacto. Y entonces vino un shock, la verdad, cuando se empezaron a actualizar valores. A veces bien, a veces mal. También para eso estamos nosotros, para ver que cuando se cobre de manera justa y de acuerdo con la ley. Exacto. Y aquí hay varios puntos Ya finos. si la ley es injusta, ese es otro problema. Ese es un punto fino. Exacto. Y además ya también podemos, cuando la ley sea injusta, desaplicarla, como tú sabes, a través del control difuso. Pero eso ya son palabras Exacto, mayores exacto. que podremos tocar después en el programa Exacto, o en otro exacto. programa. Muy bien. Y en el tema particular que te preguntaba del predial, ¿hay un problema? ¿Se han elevado los cobros del predial? ¿Hay un intento, hay un cambio de ley? Bien, aquí ya desde el tribunal, Hugo, yo no te puedo dar exactamente la problemática estadística, demográfica, realmente de números finos, del problema real que ha tenido la población. Lo que detectamos aquí es parte del problema y te la describo. Vemos efectivamente que con la actualización de valores, porque cada año se publican tablas en el Código Fiscal del Distrito Federal, antes llamado Código Financiero. Hace algunos años ya comenzó a llamarse igual que el federal, Código Fiscal, y ahí se establecen tablas en donde, de acuerdo con zonas, extensiones y demás criterios, se establece un valor o la fórmula para calcular el impuesto predial.
Y efectivamente... Que básicamente es una suma del valor del terreno y el valor de la construcción, ¿no? Y de la zona en la que se ubica, etcétera. Hace varios años ustedes vieron que pasaban las avionetas tomando fotos aéreas, se empezaron a actualizar las mediciones, las extensiones de los inmuebles, etcétera, 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 de las construcciones de cada inmueble, y entonces se empezó a crear ya un banco de datos para poder establecer los valores. Y efectivamente hay casos dramáticos en los que no se pagaba o no se pagaba casi nada y de repente, sobre todo en zonas más exclusivas de la ciudad, y la gente cuestiona mucho eso, ¿no? ¿Quién define si es exclusiva o no es exclusiva, si es de alta, si es de... Vaya, la terminología es diversa, pero si es si es considerada arriba en la tabla para efectos de pagar más o menos, etcétera, ¿no? Esos criterios son los que a la gente no le quedan claros y le molesta que de repente se vaya hacia arriba, y además muchas veces con razón, que se vaya hacia arriba, se dispare su valor y su impuesto. Pero digamos que una persona que recibe, ¿es boleta lo que se...? Depende, puede ser boleta. En la mayoría de las ocasiones es una boleta. Exacto. Que es una propuesta. La boleta es una propuesta. También en el caso del predial, entiendo que sucede con el agua. Principalmente en el caso de predial. En el caso del agua ya se revirtió. Bueno. Entonces, una propuesta que hace el gobierno de la ciudad. Es correcto. Para que se pague determinada cantidad por el cálculo de acuerdo a lo que acabamos de platicar. Es correcto. Si el ciudadano cumple con la propuesta, ¿está perfectamente cumpliendo con su obligación legal? Sí. O el tema de que sea una propuesta puede generar ahí un problema de que en realidad, pues fíjate que me pagaste 20, pero en realidad me tenías que haber pagado 40. Son propuestas. Incluso las tesis jurisprudenciales se han manifestado en ese sentido. Dicen, esto es una propuesta, todavía no es un acto contundente, definitivo de autoridad impugnable ante ustedes. Tiene que haber una determinación ya en un oficio foliado, firmado, en donde se establezca ya que tú debes una cantidad específica, líquida, por impuesto predial, y entonces sí ya la puedes ir a impugnar con nosotros. Mientras va a ser una propuesta y no reúne las características de acto de autoridad impugnable en cuanto a su legalidad o constitucionalidad. Pero al final del día, a la hora que tú pagas, y supongo que después de pasado cierto tiempo, también hay prescripción. Es correcto. Ok, bueno. Es correcto. Son temas un tanto jurídicos y perdón que me haya a lo mejor metido un poco técnico, pero creo que era importante hablarlo. Vamos a un corte para continuar hablando de este interesante tema. Muy bien. Rubén. Bien, estamos de regreso aquí en nuestro programa Derechos en Pugna. Estamos hablando de los impuestos en la Ciudad de México. Y estamos hablando, la verdad es que con un especialista teórico, pero particularmente práctico. Es un magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el doctor Rubén Minuti Sanata. Rubén, hablábamos entonces del tema del predial. En materia de agua, ¿cuál es así a grandes rasgos el panorama que tenemos en la Ciudad de México? Muy bien, Hugo. Aquí también en materia de agua te llega tu boleta o te llega tu determinación en un oficio, enumerado, foliado y firmado. Lo que más se da es la boleta. Igualmente te mandan una boleta como propuesta, aunque ya la jurisprudencia, es decir, los criterios de los tribunales federales y locales, han determinado que esto que antes se consideraba una simple propuesta como la del predial, que antes decíamos. En resumen, regresando para que la gente lo tenga más claro, cuando les llegue su boleta predial, en principio tienen que estar conscientes de que es una propuesta, ¿sí? Que en realidad eso no es definitivo, que lo pueden impugnar. En el tribunal, justamente. Bueno, con nosotros no, porque todavía no es un acto de autoridad, es decir, lo pueden cuestionar y pueden ir a arreglarlo. Ante la tesorería. Exactamente, ante la administración tributaria competente. Y perdón que vaya a ser yo escéptico, pero ese es un camino bastante engorroso. Poco recomendable al auditorio. Sí, lo que puedes hacer también es acudir a la autodeterminación. Tú puedes calcular tus impuestos de acuerdo con las tablas, lo cual también es complejo, no es una cuestión técnica que le tendrías que encargar a alguien. O si la gente se pone a leer la ley, tampoco es tan complicado. Pero tú te puedes autodeterminar y decir, yo lo que debo es tanto, de acuerdo con las tablas, y pagar en tu formato lo que tú consideres que es justo y lo que consideres que es legal. Con base a todos los valores que ya conoces de tu boleta, valor catastral, etcétera, etcétera. Sí, la cuestión de ventanilla a nadie le gusta, tienes toda la razón. Pero decías otra cosa, decías, ¿qué hace la gente cuando le llega la propuesta? Lo más recomendable, pagarlo.
Sí, salvo que consideres que es una cosa Verdaderamente que es viene una injusto, cosa que extra, que es exactamente, que es sobredimensionada, exactamente, una cosa es exacto. que es algo fuera de la ley y de proporción y demás. Entonces sí, primero intentar el contacto con la autoridad fiscal y decir, esto es desproporcionado, yo considero que esto no lo voy a pagar. También tratar de consultar, la gente debe de empezar a conocer sus leyes. Yo sé que a veces son técnicas y complejas, pero tiene que empezarse a meter la gente a leerlas, por lo menos saber que existen. Y luego también estamos nosotros para eso. Nos llega mucha gente a defensoría, tenemos una gran defensoría pública. Así y ahí es. se les puede explicar. Bueno, pero a ver, Pero regresando al agua, te llega tu boleta, Hugo. o terminando lo del predial, perdóname. Me preocupa que dices que no es un acto de autoridad. Eso en términos jurídicos, querido auditorio, significa hasta que hay acto de autoridad hay definitividad en el evento y ante tal es cuando se puede pues, pelear, litigar un tema. En el tema de que es una propuesta que el propio gobierno te está haciendo, eso es donde me hace mucho ruido, es el propio gobierno haciéndote la propuesta. Si tú la pagas como te la está proponiendo en la boleta el gobierno, ¿puedes esperar alguna sorpresita? Siempre se puede esperar. Sé que no eres especialista en la tesorería, Sí. pero tienes mucha... Se puede esperar alguna inconsistencia, sí, claro, porque todo se puede dar. Pero en principio tú deberías estar tranquilo porque ya estás cumpliendo, tienes tu comprobante de pago. Digo, trata de hacerlo directamente y no acudir a gestores y a terceros. O bueno, ahora se intermediarios. puede hasta por internet, Exacto. hay muchas formas. En el supermercado, en Exacto, la tienda de exacto. autoservicio, etcétera. Lo puedes hacer y tener tu sello y además ir dándole seguimiento en internet. Esto ya es un gran avance también. Le reconocemos todos a las autoridades. Ya hay una ventana virtual, digital, mayor acceso. en la que tú puedes estar checando si estás al día o no estás al día. Exacto. Y si ves algún problema, entonces lo imprimes y vas y lo arreglas en ventanilla. No te lo arreglan en ventanilla, para eso estamos nosotros. Cualquier acto que tú consideres ilegal lo puedes impugnar con nosotros siempre y cuando, como bien dices, sea la última palabra de la autoridad. Si no es la última palabra, Hasta que nosotros sea. te vamos a decir, ¿sabes Oye, qué? Vente pues ve y arréglalo con cuando ellos. ya sea Exacto. definitivo, como bien dices. Ok, y he llegado al tribunal. Cuéntanos del tribunal. Bien, cuando llegan las boletas de predial, ya te explicaba, nosotros estamos desechando porque no es acto de autoridad. Cuando llega ya una determinación de predial, admitimos la demanda y le entramos al fondo del asunto, estudiamos el acto de autoridad y si es legal, lo confirmamos. Si es ilegal, casi siempre es por falta de fundamentación y motivación o por cuestiones de forma, se anula el acto. Y se anula el crédito, no solamente porque cuando anulamos las boletas, ahorita vamos a pasar a las de agua, Sí. se anula el documento como boleta propuesta guión acto, Sí. se anula ese documento, el crédito sigue vivo, la autoridad lo puede perfeccionar a través de una determinación y hacer bien el cobro. Y te puede volver a llegar ya como determinación me refiero a un oficio ya Sí, firmado, sí. etc. En el caso del predial, si te llega ya la determinación como tal, admitimos, estudiamos el caso y si vemos irregularidades lo anulamos. Acuérdate que en el tribunal y en todos los tribunales de legalidad, tu sentencia puede ser para efectos de que corrija algo, para efectos de que lo haga bien, o lisa y llana, se anula y ya, tan. Nulidad lisa y llana. Y ya no está dando más oportunidades a la autoridad de que corrija, por diversidad de circunstancias tú puedes anular lisa y llanamente o por diversidad de circunstancias puedes anular para efectos de que vuelva a emitir un acto bien hecho, fundado y motivado. Muy bien, muy bien. Pasemos rápidamente, si quieres, al tema del agua. Muy bien. Agua. Igualmente, en años anteriores se consideraba como una propuesta, después la jurisprudencia redefine y explica que esa boleta, que te llega en formato de boleta, tú los conoces, dobladito y que lo abres, esa boleta de agua ya se considera un acto. Sigue siendo una boleta propuesta, pero ya se considera un acto impugnable. Conocemos ya de ese acto y prácticamente se anulan todos porque como viene en formato de boleta, carece de la debida fundamentación y motivación. Ya cuando llega a manera de determinación. No lo digamos demasiado. No, está consciente la autoridad. Okay. Ya después cuando llega a manera de determinación ya viene mucho más sólida, fundada y motivada. Y la verdad es que aquí sí se hizo una costumbre de no pagar el agua. Se acostumbró la población a no pagar el agua, pensaba que era gratis. Y no estoy defendiendo ni justificando a la autoridad, ni tampoco estoy atacando a la población. Es un poco la evolución de la propia ciudad, ¿no? Hay casos dramáticos en donde estamos nosotros defendiendo a capa y espada a la población porque hay abusos realmente en el cobro del agua, por inconsistencias en medidores, en el sistema le pone un 0 más o 2 o lo que sea, hay errores también y para eso estamos nosotros, para anular estos cobros ilegales e indebidos. Y también hay veces en que nos damos cuenta y nos da coraje que llega alguien a decir, oye, estos 3 millones de pesos de agua yo no los debo.
Y en vez de darte una explicación consistente, razonable, mira, yo llevo 10 años pagando, la verdad es que ni siquiera te alega que siempre ha pagado el agua ni nada, sino que te dice, oye, aquí le faltó la coma y anúlalo. Y da coraje porque también como habitante de la ciudad te das cuenta que los que sí pagamos agua estamos subsidiando a los que no quieren pagar el agua y que sí la deben. Entonces estamos nosotros como juez imparcial para darle la razón al que la tenga, a la autoridad o al particular. Para, al final del día, la debida aplicación de la ley. Que sepa el particular que la mayoría de los asuntos que llegan al tribunal se anulan, es decir, hay un gran índice de nulidades, es decir, y no quiere decir que la autoridad emita la mayoría de sus actos de manera inconsistente. Lo que pasa es que un porcentaje muy pequeño de la población va con nosotros, pero de ese pequeño porcentaje que va con nosotros y de ese número de asuntos, 13,000 que nos llegan al año, un porcentaje importante se anula. Es decir, la gente que acude con nosotros casi siempre acude con razón. Así es. Y eso es una señal muy importante que nuestra población está aprendiendo y está sabiendo ya sus derechos, está conociendo sus derechos y está aprendiendo a litigarlos. Tú eres un magistrado ya con mucha experiencia en el área del tribunal, Rubén. ¿Cómo estás viendo el momento actual que está viviendo el tribunal? Porque hay muchos cambios, muchas reformas, está cambiando además de manera sustantiva la manera en que la sociedad reacciona frente a la autoridad. ¿Para dónde ves tú que se va a ir acomodando una instancia tan importante y al mismo tiempo, y perdón que lo diga así, tan desconocida como es el Tribunal Contencioso Administrativo? La respuesta es sí, pero lentamente, y necesitamos aprovechar esta coyuntura, este momento para despegar realmente ya como debe ser, para que seamos realmente autónomos en todos los aspectos, que tengamos un presupuesto sólido, digo, como todos los entes públicos, tenemos siempre que ir a negociar, a justificar nuestro presupuesto, pero sobre todo los órganos jurisdiccionales debemos de tener una auténtica independencia presupuestal. Y también debemos de tener un auténtico soporte legal para el cumplimiento de nuestras resoluciones. Porque además, antes de terminar, le recuerdo a nuestro auditorio que de acuerdo con la reforma constitucional en materia de anticorrupción, aunque las leyes todavía no se han hecho, el paquete de leyes secundarias, serán los tribunales contenciosos administrativos también las instancias que van a encargarse de quejas o impugnaciones contra actos de supuesta corrupción. Es correcto, vamos a sancionar. Hay que precisar muy bien técnicamente cómo. Se está esperando a que se emitan las leyes federales, ¿verdad? Exactamente. Lo que necesitamos nosotros es la mayor solidez presupuestal, que nos conozca la población, que nos utilice, que tengamos realmente facultades de poder hacer cumplir nuestras determinaciones a través de diferentes medios de apremio. Uno de ellos que no tenemos, que ojalá tengamos pronto, es el que tienen a nivel federal, que es el de destitución al servidor público que no cumple. Ese no la tenemos, la tienen en otros tribunales contenciosos de justicia administrativa. Ya se está viendo eso, ya la Asamblea ya está trabajando en eso y al parecer pronto tendremos esa facultad. No vamos a empezar a destituir a todos, al contrario. Eso es para que se logre un respeto. Los tribunales que lo tienen han destituido a 1, 2, 3 en 10 años. Es decir, no es el deporte del tribunal. Muchísimas gracias, Rubén. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Vienen momentos otra vez de mucho ajuste y cambio. Sí. Que sea para bien tuyo, para bien del tribunal y al final del día para bien de la Ciudad de México. Recuerden, el Tribunal Contencioso Administrativo tiene una amplia oficina para asesorar a la población que tenga dudas respecto a los actos de autoridad que se le están presentando. Yo me despido del magistrado, me despido de esta serie de programas sobre la justicia administrativa, pero los espero el próximo miércoles a las 23:30 horas aquí en Derechos en Pugna. Muchas gracias.